Antes de iniciar, es importante mencionar que relatar esta historia resulta complicado. Resulta bastante molesta. Habla acerca de la deslealtad, la incertidumbre emocional y los lazos familiares que no se desarrollaron como se esperaba. Si no te encuentras en el sitio adecuado para escuchar una narración de ese tipo, quizás sea conveniente que te detengas en este punto. Entendido. Mi nombre es Bailey Benjamin, para servirles. Con 18 años de edad, resido en una vivienda que antes resonaba con bullicio, mis hermanos discutiendo por quién se bañaba primero, mi madre vociferando desde la cocina que sacara la basura, y mi padre llegando con bolsas en mano como si él solo hubiera resuelto la situación. En Denau, solo estamos mi padre y yo, rodeados de tranquilidad. Entre mis hermanos, me encuentro en la posición más joven. Mis hermanos se llaman Cairo, Scout y Amani. Cada uno de ellos se trasladó y forjó su propio camino. Cuando aún cursaba la educación secundaria, la familia se separó en dos partes. Dorothy, mi madre, preparó sus pertenencias, cerró la puerta con fuerza y no volvió la vista atrás. Han pasado 6 años desde entonces. En el viaje, solo estuvimos mi padre, Nathaniel Nova, y yo. Relajado, el constante, aquel que siempre estuvo presente. Imagino que me habitué a estar solos tú y yo. Después de un tiempo, la sensación de soledad desapareció en la casa. Por el contrario, empezó a experimentar una sensación similar a la de una pompa de jabón. Él y yo somos los únicos que compartimos las comidas. Comentamos sobre las ocasiones en las que comemos en exceso durante la noche. Empecé a visualizarnos como un dúo ideal, sin conflictos ni desorden, solo nosotros dos. La situación rozaba la tranquilidad. Sin embargo, la calma a veces esconde situaciones y, en ocasiones, brinda demasiada libertad para reflexionar. Esa tarde, mientras volvía del gimnasio, paseaba por la sala de estar. Con el cabello recogido en un desordenado moño, mis amigos me hablaban insistentemente mientras mis leggings se adherían a mi sudoroso sujetador deportivo, aún húmedos. Caminaba hacia mi cuarto, que no tenía nada de particular, cuando de repente lo noté más pensativo de lo habitual, como si estuviera preocupado por algo. La imagen no correspondía a la que un padre suele mostrar a su hija, al menos por un instante. En segundo momento, me quedé helado. Observó de forma veloz y se comportó como si no hubiera ocurrido nada. Sin embargo, lo observé. No me enorgullece lo que experimenté después, pero me agradó. Experimenté una revelación sobre mi valía y belleza en ese instante especial, donde percibí un amor que no había sentido en mucho tiempo, marcando así un comienzo significativo. No fue lo que ocurrió después, sino ese momento de silencio y conexión lo que desencadenó todo. Quizás experimentaba soledad, quizás anhelaba establecer vínculos, o quizás algo en mi interior ya se encontraba dañado. Siempre se da por sentado que el divorcio implica escenas de confrontación intensa, con gritos, objetos rompiéndose, pero el nuestro no se desarrolló de esa manera. Permaneció en silencio hasta que de repente evocó en el pasillo el día en cuestión. La madre de Dorothy Mills sostenía en una de sus manos una bolsa de tela, su bolso, ¿verdad? Con los brazos cruzados y una mirada firme en su rostro, el padre se colocó junto a la cocina, como si hubiera anticipado que ella no cambiaría de opinión. Ni siquiera tuvo la cortesía de despedirse de mí. Simplemente me ignoró por completo. Considero que ese instante fue determinante en mi vida, mi manera de amar, mi manera de desear la partida de las personas, y mi manera de aferrarme a la única persona que se quedó, no implicó gritos ni discusiones, simplemente la dejé marchar sin oponer resistencia. Le pregunté una vez. ¿Por qué Ediden no puso más empeño y simplemente afirmó que pelear no retiene a aquellos que no desean ser retenidos? Al principio me resultó confuso, pero todo cobró sentido una vez que ella se marchó. Me agarré a él, no como un infante temeroso de ser dejado solo, sino como alguien ansioso por encontrar protección. Mi ida a la escuela, mi confidente de la noche, mi apoyo en momentos difíciles, todo eso fue para mí. Preparaba mis comidas, velaba por mi compañía, no salía con nadie, no recibía visitas, solo estábamos los dos, y eso me reconfortó durante un tiempo. Si afirmo que no sentía rencor hacia mi madre, estaría faltando a la verdad, ya que siempre lo hice. De carácter apacible, mostraba una actitud fría y una aguda capacidad crítica cuando recibía una calificación de A en lugar de una A. Si no arreglaba mi cabello como a ella le gustaba, siempre hallaba algo de qué quejarse.
Siempre tuve la sensación de que necesitaba esforzarme para obtener su cariño y nunca lo conseguí, mientras que mi padre simplemente me acogió. Los cambios de ánimo del cabello alborotado, jornadas de poca energía, nunca me hicieron sentir la necesidad de dedicarle tanto esfuerzo. Creo que empecé a cambiar mi forma de vestir porque necesitaba aire. Cuando no estaba en la escuela, solía llevar vaqueros y sudaderas con capucha al igual que el resto, pero en casa optaba por camisetas cortas y pantalones cortos descalzos para no destacar, no al principio, sino porque me resultaba cómodo, como si pudiera ser yo mismo. Me comporto con naturalidad, como si no hubiera necesidad de ocultarme, aunque con el paso del tiempo percibí algo. La mirada de papá ya no se desplazaba con la misma agilidad de antes. Antes acostumbraba a sostener mi mirada durante nuestras conversaciones, pero después dejó de hacerlo. En ocasiones, apartaba la vista, otras veces, se detenía un instante más de lo debido. Decidí que estaba sobreanalizando la situación, siendo exagerado, que todo era producto de mi imaginación. Sin embargo, la sensación persistía, esa extraña percepción, esa atmósfera tensa que no solía estar presente, pero a pesar de ello, no modifiqué mi vestimenta. En caso de que algo haya quedado atrás, agáchate más, ya que no tengo conocimiento al respecto. Quiseis quería comprobar si era real lo que imaginaba, o quizás deseaba explorar cuánto podría recordar al mirar atrás en este momento. Pienso que tenía pleno conocimiento de lo que hacía, solo evitaba reconocerlo, no fue algo premeditado en su totalidad. Al principio, ocurrió en fragmentos pequeños mientras me encontraba en la cocina preparando café y me acercaba demasiado. Inclinaba mi cuerpo al acercarme para formular una pregunta, permitiendo que mi brazo rozara el suyo, o elegía sentarme en el sofá junto a él, aun cuando había otro asiento disponible en el extremo opuesto. Esa noche, ingresé a su cuarto para tomar la ropa que había plegado. Mientras él se encontraba leyendo en la cama, decidí sentarme a su lado en el borde en lugar de en la sala. Mencioné la institución educativa y le consulté acerca de su día, que transcurrió sin eventos extraordinarios. Sin embargo, permanecí en mi lugar. Además, no existía una calma notable entre nosotros. Como si la atmósfera estuviera cargada, como si los dos fuéramos conscientes de que algo no estaba bien, pero ninguno de nosotros podía mencionarlo. Sin embargo, todo dio un giro en ese momento. Empecé a experimentar un poco más de cercanía, una sonrisa que se desliza con calma. En ese lugar, no tenía certeza sobre mis acciones. Sin embargo, empecé a vestir prendas deportivas durante periodos más prolongados al regresar a mi hogar. Las polainas ceñidas, la vestimenta reducida que se adhería a mi cuerpo de todas las formas adecuadas e inapropiadas. A pesar de mis intentos por evitar su mirada, percibía su presencia fija en mí. Realmente me fascinó, me pareció maravilloso. Experimenté una sensación de fortaleza, como si no fuera simplemente un joven perdido en la vida, similar a Imhotep, como si tuviera la capacidad de pausar el tiempo al ingresar a una habitación. En la escuela, nadie me vio de esa manera. Los chicos de mi misma edad no me veían como algo fuera de lo común. Pasaba desapercibido la mayor parte del tiempo, pero en ese hogar, solo con él, experimenté la sensación de ser observado, y el sentimiento de ser un padre adictivo no fue mencionado en absoluto. No hubo confrontación directa ni instrucciones explícitas para cambiar, sin embargo, se produjeron cambios en otros aspectos. Empezó a evitar mirarse a los ojos, comunicándose en silencio, sentado en el extremo opuesto del sofá. Decidió salir a hacer mandados sin avisar a dónde se dirigía. Su actitud era discreta, sin embargo, percibí que todo estaba bajo su control, como si lo tuviera dominado, lo que me llevó a sentir una calma nerviosa y temblorosa. Después de Arun, me adentré en la sala de estar. Transpiraba, con las mejillas coloradas y respirando agitadamente. Se encontraba en el sofá, con el teléfono agarrado. Me desplacé a su lado con calma. No emití sonido alguno. Permití que el silencio se extendiera. No levantó la vista, aunque pude notar que su mano temblaba al coger la botella de agua. Fue en ese instante cuando me di cuenta de mi valía. Su influencia no se limitaba a él, sino que también afectaba la percepción que tenía de mí mismo. Ella no era una joven abandonada en un hogar en ruinas. Poseía un encanto irresistible. A pesar del peligro, no sentía temor y seguía adelante sin mirar atrás. En ese momento, me habría gustado que algo en mi interior hubiese clamado por parar, pero solo percibí el silencio y el zumbido de mi propio micrófono de grabación. Pulso cardíaco. Estaba afectando la potencia.
El dominio. Desconocía cuál sería el factor que causaría nuestra ruina. La velada empezó como cualquier otra a las 2 en punto. El segundo día de la semana es el martes. Quizá desconozco el tipo de noche que se confunde con las demás. Se encontraba recogido en un rincón del sofá. El padre está en la otra plataforma de streaming, canturreando suavemente. Estábamos mirando un documental acerca de la contemporaneidad, el poliamor, los matrimonios no convencionales, individuos que desafían las normas del amor y la fidelidad. Era el tipo de situaciones que la mayoría de los padres habrían evitado. ¿No permaneció allí inmóvil y rígido, momento en el cual opté por expresar algo? Simplemente para observar cuál sería su reacción. ¿Piensas que las personas están predestinadas a permanecer junto a una misma persona eternamente? Consulté a mi suave murmullo como si se tratara de una simple ocurrencia. Observó por encima de mi persona. No olvides cómo apretó los dientes. Detuvo momentáneamente la emisión del programa. ¿De qué tipo es la pregunta acerca de él? Expresó que levanté los hombros en señal de indiferencia. Algunas personas cambian de pareja antes de que pase un año. ¿No te parece que el matrimonio está pasado de moda? Tardó en dar una respuesta. Observaba la pantalla con intensidad, como si estuviera en la búsqueda de un tema más atractivo para que la audiencia se interesara. Se emiten votos por motivos específicos. Según Bailey, el hecho de que haya un intervalo prolongado no garantiza que vayan a cumplir siempre, aunque se espera que no sean considerados como descartables. Me causó tanta risa que logré molestarlo. Hazle saber eso a tu madre. Le pedí que guardara silencio. La tensión se percibía como electricidad en el ambiente. Detestaba mencionarla, y era algo que tenía conocimiento. De esa manera. Continué asistiendo. ¿Opinas que ella ha actuado de manera deshonesta? Realicé la pregunta con mayor calma. Entonces, ¿fue esa la razón de su partida? No hubo respuesta de su parte. No hubo ni un solo parpadeo. ¿Alguna vez le mencioné si su mente le jugó una mala pasada? Se acercó hacia mí con tanta rapidez que me hizo temblar. Bajó el tono de su voz. ¿Cuál es tu identidad? Mientras realizaba la tarea, Bailey formuló una pregunta. Sin estar molesto, simplemente me siento desorientado. Mostró una sonrisa encantadora. Tan ingenuo como si no estuviera en problemas con un oso, simplemente conversando. Jamás revelas información sobre ese tema. Me parece algo que vale la pena. Poniéndose en pie, se dirigió hacia el pasillo y comenzó a caminar. Sin embargo, yo no me encontraba presente. ¿Has considerado la posibilidad de tener una relación con alguien de menor edad? Expresé de manera más delicada que previamente antes de que otra persona se quedara inmóvil. No recibí su mirada. Permaneció en silencio absoluto. Después, giró en mi dirección. Tuvo la intención de expresar algo, pero finalmente se abstuvo. Salió de la habitación visiblemente enojado, sin decir nada, sin golpear la puerta. Simplemente me marché, permanecí en ese lugar por un tiempo. La película continuó reproduciéndose sin interrupciones. La situación se desarrolló como si no se hubiera dañado nada entre nosotros, y lo haré, reconócelo. Mostró una sonrisa. Sentía un orgullo interior, como si hubiera alcanzado una nueva etapa. Lo acerqué más al borde con un empujón, aunque detrás de esa sonrisa, percibí algo adicional, un poco más fresco. La culpa que no se expresa en palabras. Jamás presencié una respuesta como esa de su parte. Me había aproximado lentamente a la línea. Esa noche, después de semanas, ignoré lo que más temía presenciar. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ocurrió, en una noche de viernes. Recuerdo la ocasión en que cocinamos espaguetis juntos, solo los dos. Las cosas no sucedieron de esa manera. Me percaté de que él también me entregó uno. Quizás se encontraba desatento. Quizás simplemente no le importaba. No más, quizá, en el fondo, tenía conocimiento de lo que se aproximaba. Sentados frente a frente, comiendo y conversando exclusivamente sobre lo que está oculto bajo la mesa. Mi pie permaneció en contacto con el suyo, no de forma fortuita. Permaneció en silencio absoluto. Continuó consumiendo su propia porción, rostro pálido, con una sensación de cansancio en los ojos. Esa noche, más tarde, me encontraba en la sala de estar.
Vi un programa de televisión por la noche y me dio miedo. Descendí por las escaleras sobre una alfombra de seda. En una ocasión, no llegué a utilizar un artículo que había guardado desde la noche anterior. Fue un error planificarlo. La longitud era reducida. Dejada ahí abajo, ingresé al cuarto como si fuese una noche más, sentándome en el sofá junto a él, muy cerca. Se volvió muy tenso. No recibí su mirada. Permaneció observando la pantalla como si poseyera todas las soluciones que requería. Al final de una jornada extenuante, cuestionó él. Apenas escucha mi voz, como un leve susurro, murmuró en voz baja. Aunque asintió, no emitió ninguna respuesta. Una vez más, guarda silencio, asentí con la cabeza. Estiré delicadamente mis dedos. Al apartar a Bailey, rozó su brazo, expresó que apenas lograba mantenerlo unido. No tiene gracia. A pesar de mi sonrisa, mi corazón latía con intensidad. ¿Quién se está tomando el pelo?, murmuró al levantarse de golpe, como si ponerse de pie fuera su vía de escape ante sus emociones. Cualquier cosa que intentaba presionar hacia abajo. Dijo en voz baja que se iba a acostar. También me puse de pie. Anduve a paso pausado. Mi mano entró en contacto con su hombro y luego se movió suavemente por su brazo. A pesar de su reacción, él permaneció cerca sin retroceder. No es necesario que lo realices. Mencioné que giró hacia el rostro. La mirada de ella reflejaba una emoción desconocida para mí. Sentir dolor, experimentar miedo, padecer hambre, sufrir vergüenza. De pronto, nos encontramos inmóviles durante un extenso instante. Está muy cerca, respirando de forma muy audible. Fue en ese momento cuando recibí un beso de él. Quizás fui yo quien le dio un beso. Desconozco quién se inclinó. En algún momento, quizás no tuvo relevancia el momento en que nuestros besos se encontraron. El tiempo se esfumó, plegándose sobre sí mismo. Retrocedió brevemente durante un instante. Parecía que iba a detenerse, pero no lo permití. Agarré su mano y lo conduje hacia la habitación, mientras la puerta se cerraba a nuestras espaldas. Esa noche, traspasé un límite con el micrófono de estudio. Jamás se puede deshacer y, lo que es más grave, fue algo que yo misma ideé. Creí que me haría experimentar una sensación de empoderamiento. Creí que experimentaría una sensación de vacío insoportable en mi corazón. Sin embargo, su única acción fue separarme en dos partes. Al despertar al día siguiente, experimenté el silencio más intenso que había percibido hasta entonces. Cuando llegué a la cocina, lo encontré allí con una taza de café en la mano. La rutina era idéntica, la silla de siempre, todo igual, salvo que nunca hubo contacto visual entre sus ojos y los míos. Saludé con un buenos días. Sin dar respuesta, se puso de pie y se sirvió una nueva taza en el lado izquierdo de la habitación. De esta manera se originó la separación, la carga, la manera en que deambulaba por la casa como un espectro. No alzó la voz, no fue así. Sin indagar la razón, noté un cambio en su actitud. Cada acción parecía preparada de antemano, cada expresión medida, cada aliento controlado. No era capaz de sostener mi mirada, ni permanecer en la misma habitación por mucho tiempo sin buscar una excusa para marcharse. Decidí calmarme y no me incomodó. Mostré una sonrisa y hice chistes. Al día siguiente, preparé el desayuno que más le gusta como si todo estuviera normal, aunque en mi interior sentía una profunda división. Experimenté una sensación de victoria, como si hubiese conseguido un acto increíble, como si hubiese recuperado la fuerza que me arrebataron una y otra vez debido a las circunstancias de la vida, la familia, y el silencio en esta casa. Sin embargo, por otro lado, me invadía una sensación de malestar. No lograba enfrentar mi reflejo en el espejo, me costaba conciliar el sueño y mi mente estaba nublada. Experimentaba la sensación de que mi cuerpo no me pertenecía. Decidí no continuar asistiendo a clases. Empecé a buscar pretextos, dolores de cabeza, calambres, malestares estomacales, cualquier excusa para no tener que recorrer esos pasillos como si nada hubiese cambiado en mi interior. Decidí no seguir contestando los mensajes de texto de las personas. He dejado de contestar a las llamadas. Mi universo se redujo a mi cuarto, mis errores y el eco de los pasos de mi padre deambulando por la casa como si estuviera prisionero. A una persona a la que finalmente le revelé a Hezo Magia, mi inseparable amiga desde la secundaria. Era la única entre todos.
¿Quién llegó a conocerme de verdad? Por las tardes, su verdadera esencia se presentaba en su hogar de manera inesperada. Me observó detenidamente y me hizo entrar. Tomamos asiento en la cama de ella. No tenía ni idea de por dónde comenzar. Mencioné haber cometido un grave error, y al expresarlo abiertamente, ¿cuál fue el desenlace? ¿De qué manera ocurrió? Me observó detenidamente como si fuera un completo desconocido. Bailey, ¿qué sucedió? Murmuró en voz baja. ¿Cuál es la razón? No obtuve una contestación. Lágrimas brotaron sin cesar hasta que mis manos se entumecieron. No recibí un abrazo de su parte. No recibí confirmación de su parte. Su mirada penetrante causó más dolor que cualquier otra cosa. Quizá podría afirmar que no eres la persona que creía conocer, al igual que yo tampoco lo era. Creí que contaba con un tiempo adicional. No aproveché la oportunidad de investigar lo que sucedería a continuación, de reflexionar, de tomar las riendas de la situación. Un sábado soleado. Al día siguiente, al oír a Cairo Flynn, mi hermano mayor, en la cocina riendo con papá como si nada ocurriera, me di cuenta de que todo parecía estar en orden. No me había avisado de su llegada. No se dio ninguna notificación. Un único recuerdo surgió, dejándome inmóvil en lo alto de las escaleras, mis manos aferradas a la barandilla con tal intensidad que sentía dolor en los dedos. Cairo poseía siempre esta intuición especial. Tenía la habilidad de percibir secretos y presentía que presenciaría todo en exceso. En la noche inicial, intenté comportarme de manera habitual. Disfruté de la cena. Mostró una sonrisa. Tuve que contener la risa. A pesar de las bromas tontas, mis manos seguían temblando ocultas bajo la mesa. Decidí refugiarme en el cuarto de baño, dejando que las lágrimas se deslizaran entre las fibras de una toalla. Permanecí en el suelo en posición fetal durante un tiempo indeterminado, hasta que finalmente lo vi al abrir la puerta. ¿Qué te sucede? No solicitó un juicio, sino simplemente que se mostrara interés. Quien te lastima más que la furia podría afirmar que estaba bien y enredado de nuevo. Sin embargo, esa noche me quebré, me fue imposible conciliar el sueño. El peso de la culpa se instaló en mi pecho mientras continuaba oyendo las palabras de mi padre resonar en mi mente. La manera en la que se rompió al intentar comunicarse, cómo sería su manera de no mirarme ya. Entré sigilosamente en la sala de estar. Mientras Cairo despertaba, me movía y buscaba en su teléfono. Tomé asiento junto a él sin pronunciar palabra alguna. Después murmuré que me parece que lo estropeé completamente. No mostró ninguna reacción. Permanecí en espera. No le conté toda la verdad de manera que su mandíbula se tensara lo bastante para interrumpir su respiración. No me digas que estás haciendo una broma. Mencioné que dirigí la vista hacia abajo. No logré hacerlo. No fue él quien lo realizó. De repente, se puso de pie y se marchó, dejándome claro cuál sería su siguiente parada al amanecer. Me encontraba en la entrada. Dorothy Mills, la dama del hielo, con su voz, ardor en su mirada. No recibí un abrazo de su parte. No formuló ninguna pregunta. Se acercó directamente a su padre y oyó cómo gritaba desde arriba cada palabra como si fuera un cuchillo. Te encuentras mal. No deberías estar en su cercanía. Voy a arruinar tus planes. El padre no entró en debate, sino que permaneció en silencio, derrotado, como si se hubiera castigado a sí mismo más severamente de lo que ella pudo hacerlo esa noche. Preparó su equipaje, partió en silencio, lo que llevó a la participación de los abogados en silencio, la presentación de los documentos y la emisión de una orden de restricción. No me dejaron comunicarme con él, ni siquiera a través de un mensaje de texto. Ni siquiera mi madre permitiría que me quedara en casa. Expresó su extrema vulnerabilidad comparándose con un objeto dañado que requería ser resguardado. Me mandó a alojarme con su prima Avery Cole que vive fuera del estado. Casa recién estrenada, escuela diferente. Un nombre completamente nuevo. Y no, esa no es la parte más favorable. Me consultó acerca de mis preferencias. Nadie se interesó en saber la razón por la que fui enviado como un recipiente de responsabilidad. A nadie le apetecía abrir la puerta. Hace 2 años que la casa se sumió en un silencio eterno, 2 años de completa quietud. En ocasiones me cuestiono si el silencio ha existido desde siempre, oculto bajo el ruido cotidiano de la vida. Platos divertidos, puertas que se abren y cierran rápidamente,
generando un sonido que no llama la atención hasta que desaparece. He acudido a terapia, asistiendo a sesiones semanales en las que siempre me siento en la misma silla y se repiten las mismas preguntas. Aún no cuento con las soluciones precisas. Se comenta que el proceso de sanación no sigue un camino recto, la vergüenza aparece y se revuelve, en ocasiones se presenta como un torrente que no cesa. Solo descubro nuevos rincones donde esconderme. He dejado de comunicarme con Cairo, Scout y Amani. Pienso que me señalan a mí o quizás sienten mucho temor de indagar sobre lo que ocurrió en realidad. Hazel intentó durante un periodo, mandó un SMS, se inscribió, pero percibí que se sentía incómoda solo con mi presencia. Finalmente, cesó en su esfuerzo. Desde la noche en que me llevó al avión, no he tenido ninguna conversación con mi madre. Se retiró sin decir adiós, simplemente me dio una versión impresa. Itinerary me advirtió que no volviera a causarle vergüenza y se marchó. Fue la última cosa que nos comunicó a ambos. El padre es Nathaniel Nova. No tengo idea de su ubicación. A través de lo que me contó Avery, escuché rumores sobre posibles comportamientos indebidos, abuso emocional e incluso situaciones más graves, aunque es posible que no se haya llegado a juicio porque nadie estaba dispuesto a testificar ante un juez y contar la verdad de lo sucedido. Desconozco si sigue laborando o permanece en la región, sin embargo, tengo certeza de que ya no se comunica con nadie. Lastimé a la única persona que estuvo a mi lado, cocinó la cena y permaneció cuando los demás se marcharon. Aunque al final no tuvo éxito y siento que lo arruiné, también estaba causándome daño a mí mismo. No se trataba de amor ni de dominio. Llevaba un atuendo de necesidad y me cubrí de anhelo para obtener la aprobación de la proximidad y escuchar que alguien reconociera mi valía. Al hacerlo, me equivoqué pensando que era algo distinto. Resolví esa urgencia. Hice que un hombre que ya se sentía culpable se sintiera aún peor, y en lugar de ayudarlo cuando se dio cuenta, lo ignoré, me lo llevé conmigo. Ambos nos hemos convertido en espíritus solitarios, inalcanzables, vagando en distintos lugares llenos de vergüenza. Cada vez que mis párpados se cierran, me cuestiono si expresé lo que sentía, si las palabras correctas salieron de mi boca antes de que todo cambiara para siempre, sabiendo que el tiempo no se puede revertir. En cambio, no se unió de forma mágica con el tiempo, pero con el paso del tiempo, la agitación en mi mente aumentó. Decidí matricularme en un colegio comunitario de tamaño reducido y cursé asignaturas de nivel inicial. Tomé asiento en la parte posterior. Jamás hice el gesto de levantar la mano, simplemente observé a aquellos que no habían causado ningún daño. Sin embargo, empecé a desempeñar labores a media jornada en una tienda de libros. La sensación de seguridad que transmiten los rincones tranquilos y los estantes organizados por orden alfabético es algo especial. No existe un juicio, solamente relatos de los que no he logrado liberarme. Nadie ha tenido la oportunidad de cuestionar mi temor hacia el amor, pero eso no es el único aspecto a considerar. Siento temor de equivocarme, por lo tanto, prefiero estar solo. En la actualidad, plasmo en mis diarios una gran cantidad de pensamientos que en el pasado me resultaba difícil expresar. Los pensamientos enredados, la responsabilidad que atribuyo a diferentes aspectos de mi ser. Mientras sigo buscando identificar a los profesionales de la salud mental, encuentro que me brinda apoyo en ciertas ocasiones. En ocasiones, el dolor se manifiesta de forma distinta. No aguardo por el perdón de nadie, ni de mis hermanos, ni de Hazel, ni de mamá, ni siquiera de él. Ojalá alguien preste atención a esto y tome un momento de reflexión. Valdría la pena reconsiderar la elección. Es importante no seguir tentando al destino, ya que en ocasiones basta un instante, un gesto, una velada para destruir la esencia de lo que fuiste en el pasado. No importa cuántas disculpas ofrezcas, Canundo, si alguna vez has percibido que tu sufrimiento te vuelve antipático, es momento de parar. Existe una ruta de retorno, incluso desde los fallos más sombríos. Es importante diferenciar entre la atención y el afecto, algo que descuidé en el pasado. No te diviertas con los sentimientos de quienes depositan su confianza en ti, aunque pienses que deberían tener más claridad al respecto. En caso de que estés cargando algo pesado, avísame antes de que te sobrecargues. Antes de que los arrastre también, confiesa la verdad a alguien. Aunque tu voz se sienta insegura, agradezco que hayas prestado atención a Mystery, si te generó emociones, si te hizo reflexionar. Por favor, redacta un comentario sobre el tema de la comunicación. Me gustaría conocer tus opiniones sin críticas en este espacio. Solo individuos auténticos con emociones genuinas
No te olvides de darle me gusta y suscribirte. Si relatos como este resuenan contigo. La semana que viene voy a contar la historia de un hombre que reveló su engaño el día de su matrimonio. Lo que la esposa hizo a continuación te dejará sorprendido. Hasta ese momento, asegúrate de proteger tu corazón.